La historia del chico perfecto que terminó siendo demasiado intenso. Nunca pensé que iba a contar algo así públicamente. Durante mucho tiempo me guardé esta historia. Porque sentía que si la decía en voz alta, todo iba a sonar exagerado. Incluso hoy, mientras escribo esto, sigo pensando que probablemente muchas personas no me crean. Pero bueno, necesitaba desahogarme y también conocer opiniones externas. Voy a cambiar nombres, lugares y varias situaciones por privacidad. No quiero perjudicar a nadie ni generar odio contra ninguna persona. Solo quiero contar una experiencia que me dejó confundida. Durante mucho tiempo. Todo empezó después de terminar una relación larguísima. 7 años. 7 años con una persona que literalmente formó parte de mi vida desde que era adolescente. Cuando uno pasa tanto tiempo con alguien, llega un punto donde ya no sabes si sigues enamorado o simplemente estás acostumbrado a esa persona. Eso era exactamente lo que me pasaba. Nuestra relación comenzó muy bien. Éramos inseparables. Hacíamos todo juntos. Veíamos películas, salíamos a caminar, hablábamos durante horas y yo realmente sentía que había encontrado a la persona correcta. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Las discusiones comenzaron a hacerse más frecuentes. Primero eran tonterías. Después eran problemas más grandes. Después llegaron los silencios incómodos. Y finalmente llegó el cansancio. La relación se volvió agotadora. No voy a entrar en detalles porque tampoco quiero convertir esto en una historia triste sobre mi ex pareja, solo diré que ambos terminamos haciéndonos daño emocionalmente sin darnos cuenta. Y cuando finalmente terminamos, sentí un vacío enorme. Aunque sabía que era lo correcto. Pasaron varios meses. Yo seguía sola. Intentando acostumbrarme a una vida diferente. Intentando volver a conectar conmigo misma. La verdad es que después de una relación tan larga uno se siente raro estando solo. Yo había perdido contacto con muchas amistades. Me volví más cerrada. Más desconfiada. Y también mucho más tranquila. Me acostumbré a mi propia compañía. Pasaba horas escuchando música, mirando vídeos, jugando algunos juegos viejos y simplemente tratando de ordenar mi cabeza. Pensé que iba a tardar muchísimo tiempo en volver a conocer a alguien. Pero entonces apareció él. Voy a llamarlo Bruno. Conocí a Bruno el primer día que entré a trabajar a una empresa nueva. Ese día contrataron a varias personas al mismo tiempo y él era uno de los nuevos. Desde el primer momento se mostró amable. Muy amable. Demasiado amable. Pero en ese momento no lo vi raro. Simplemente pensé, bueno, debe ser alguien sociable. Durante la capacitación nos sentamos cerca y empezamos a hablar de cosas normales. Películas. Música. Series. Comida. Videojuegos. Nada fuera de lo común. Lo curioso fue lo que pasó al día siguiente. Cuando llegué al paradero para tomar el transporte hacia el trabajo, él ya estaba ahí. Y eso me sorprendió porque jamás le había dicho dónde vivía. Aunque después entendí que simplemente había coincidido porque vivíamos relativamente cerca. Ese día conversamos durante el trayecto. Y al siguiente también. Y al siguiente otra vez. Poco a poco empezó a hacerse costumbre. Después, durante los descansos en el trabajo, él siempre aparecía donde estaba yo. Si yo iba por café, él aparecía. Si yo salía a tomar aire, él aparecía. Si yo me sentaba sola, a los pocos minutos llegaba él, pero como recién nos conocíamos pensé que era normal. Éramos prácticamente las únicas personas nuevas en la empresa. Con el paso de los días comenzamos a llevarnos mejor. Bruno tenía una personalidad muy particular. Era divertido. Muy conversador. Y tenía esa habilidad de hacer sentir cómodas a las personas. Rápidamente. Siempre tenía historias para contar. Anécdotas graciosas. Ideas espontáneas. Era imposible aburrirse hablando con él. Una tarde intercambiamos números.
Y desde ahí todo empezó a intensificarse. Primero eran mensajes normales. ¿Llegaste bien? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Mañana entras temprano? Nada raro. Pero después comenzó a escribirme todos los días. Sin excepción. Buenos días. Buenas noches. Preguntas constantes. Fotos de cosas random que veía. Memes. Canciones. Vídeos. Y aunque era mucho, honestamente no me molestaba. Después de tantos meses sintiéndome sola, recibir atención de alguien se sentía extraño, pero también bonito, hasta que un día me dijo algo que me dejó pensando. Extraño hablar contigo en los descansos. Y ahí mi cabeza hizo clic. Porque recién llevábamos poco tiempo conociéndonos. Y la verdad, sí sentí que quizás él estaba desarrollando interés por mí. Intenté no darle demasiada importancia. Pero empecé a notar pequeñas cosas. Recordaba detalles mínimos de conversaciones antiguas. Sabía cuáles eran mis canciones favoritas. Sabía qué comida me gustaba. Incluso recordaba cosas que yo había mencionado solo una vez. Y eso me parecía raro. Porque yo no estaba acostumbrada a alguien tan atento. Una noche, mientras hablábamos por mensaje, decidí preguntarle directamente si tenía pareja. Me respondió que sí, aunque según él las cosas no iban bien. Eso automáticamente me hizo poner distancia. Yo acababa de salir de una relación complicada y no quería meterme en problemas. Así que empecé a responder más cortante. Pero él seguía insistiendo en hablar. Y unos días después me dijo que ya había terminado esa relación. No voy a contar detalles porque esa parte pertenece a la vida privada de otras personas. Solo diré que, según él, llevaban mucho tiempo mal. Aún así, algo no terminaba de convencerme. Había algo raro. No sabía qué era. Pero mi intuición me decía que tuviera cuidado. A pesar de eso seguimos hablando. Y honestamente, empecé a encariñarme. No de forma romántica todavía. Pero sí como alguien que me hacía compañía. Yo pasaba mucho tiempo sola. Y Bruno aparecía constantemente con ideas nuevas. Un día me dijo, tenemos que hacer algo divertido. Yo pensé que se refería a ir a comer o al cine. Pero no. Me empezó a hablar de actividades completamente inesperadas. Viajes improvisados. Lugares abandonados para explorar. Rutas largas por carretera. Aprender. Deportes extremos. Todo sonaba muy impulsivo. Y aunque varias ideas me daban risa, también me parecía entretenido hablar con alguien tan distinto a mí. Entonces un día decidí invitarlo a hacer algo tranquilo. Le dije, ¿y si cocinamos algo mejor? Terminamos haciendo lasaña. Y honestamente, fue una de las tardes más tranquilas que había tenido en muchísimo tiempo. Él fue respetuoso. No intentó sobrepasarse. No hizo comentarios incómodos. No trató de impresionarme exageradamente. Simplemente cocinamos. Escuchamos música. Y hablamos durante horas. Después de eso empezó a venir más seguido a mi casa. A veces jugábamos cartas. A veces mirábamos vídeos. A veces solo hablábamos. Mi familia eventualmente lo conoció. Y ese fue el primer problema. Porque a todos les cayó demasiado bien. Mi mamá lo encontraba educado. Mis hermanos pensaban que era divertido. Y honestamente Bruno sabía perfectamente cómo agradarle a las personas. Siempre llegaba con buena actitud. Siempre saludaba. Siempre ayudaba. Parecía literalmente el chico perfecto. Pero después comenzaron los detalles. Y ahí todo empezó a sentirse extraño. Una tarde estábamos hablando sobre videojuegos. Yo le conté que antes tenía consola, pero que hacía tiempo ya no jugaba porque había vendido todo. Y simplemente quedó ahí. O eso pensé. 2 días después apareció en mi casa con una caja enorme. Era una consola. Con controles. Y varios juegos. Mis favoritos. Yo pensé que me la estaba prestando.
Pero cuando le pregunté cuándo quería que se la devolviera, se rió y dijo, no, es para ti. Me quedé congelada. Porque sinceramente nadie me había regalado algo así antes. Y aunque intenté rechazarlo varias veces, él insistió demasiado. Al final terminé aceptándolo. Y desde ese momento empecé a sentirme incómoda. No porque el regalo fuera malo, sino porque sentí una especie de deuda emocional. Como si ahora yo tuviera que corresponder de alguna manera. Y eso me dio miedo. Pero intenté ignorarlo. Pensé, quizás simplemente es generoso. Sin embargo, los regalos no pararon. De hecho, comenzaron a aumentar. Chocolate. Dulces. Comida. Pulseras. Peluches. Cartas. A veces aparecían sin aviso. Una mañana desperté y tenía una bolsa colgada en la reja de mi casa. Con snacks y una nota. Otra vez dejó una pulsera porque recordaba que me gustaban las estrellas. Y sí. Era lindo. Pero también demasiado. Especialmente considerando que apenas nos conocíamos. Mi mamá empezó a decirme que tuviera cuidado. No porque él pareciera una mala persona, sino porque todo estaba avanzando demasiado rápido. Y honestamente, tenía razón. El problema era que Bruno lograba convencerte de que todo lo hacía desde la bondad. Nunca parecía tener malas intenciones. Jamás levantaba la voz. Jamás era agresivo. Jamás hacía comentarios ofensivos. Al contrario. Era tan atento que resultaba imposible reclamarle algo. Pero poco a poco empezó a involucrarse demasiado en mi vida. Un día consiguió el número de mi mamá. Y comenzó a escribirle. Primero cosas normales. ¿Cómo está? ¿Necesitan algo? ¿Ya llegó Sofía? Sí. Voy a llamarme Sofía en esta historia. Mi mamá respondía por educación, pero después empezó a parecerle raro. Porque Bruno preguntaba demasiado. Si yo tardaba en responder mensajes, él le escribía a ella. Si yo decía que estaba cansada, aparecía con comida. Si yo mencionaba que tenía un problema pequeño, él intentaba solucionarlo inmediatamente. Al principio todo eso parecía un sueño. ¿Quién no querría a alguien atento? Pero con el tiempo entendí algo importante. Existe una diferencia enorme entre ser amable y no respetar espacios. Y Bruno cada vez respetaba menos espacios. Un día estaba con amigas tomando algo y dejé el celular boca abajo porque quería desconectarme un rato. Cuando lo revisé tenía más de 20 mensajes. 20. No eran mensajes agresivos. Pero sí constantes. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? ¿Llegaste? ¿Te pasó algo? Eso me incomodó muchísimo. Le respondí que estaba ocupada. Y él inmediatamente se disculpó. Me dijo que solo se preocupaba. Entonces otra vez sentí culpa. Porque parecía que yo estaba exagerando. Y esa fue la dinámica durante mucho tiempo. Cada vez que algo me incomodaba, él encontraba la forma de hacerlo parecer inocente. Si aparecía sin avisar, solo quería verte 5 minutos. Si preguntaba demasiado, es que me importas. Si hacía regalos exagerados, me gusta hacer felices a las personas. Y así terminé confundida. Porque nunca sabía si realmente estaba siendo intenso, o si yo simplemente tenía miedo de volver a conectar emocionalmente con alguien. Entonces decidí tomar distancia. No desaparecer. Solo bajar la intensidad. Empecé a responder más tarde. A rechazar algunas salidas. A poner límites pequeños. Y ahí noté un cambio. Bruno comenzó a ponerse extraño. No agresivo. Pero sí más emocional. Empezó a decir cosas como, siento que te estás alejando. Antes hablábamos más. Hice algo malo. Y aunque intentaba responder con tranquilidad, me sentía cada vez más atrapada, porque cualquier mínima distancia parecía afectarle demasiado. Una noche me llamó varias veces seguidas. Yo estaba dormida. Cuando desperté tenía muchos mensajes. Nada amenazante. Nada violento.
pero sí desesperados. Decía que había tenido un mal día y necesitaba hablar conmigo. Y ahí sentí algo raro en el pecho. Porque entendí que quizás yo me había convertido en el centro emocional de alguien que apenas conocía. Y eso era demasiada responsabilidad. Intenté hablarlo con él. Le dije que necesitaba más espacio. Que estaba acostumbrada a estar sola. Que todavía estaba sanando cosas. Y Bruno reaccionó bien. O eso parecía. Me dijo que entendía. Que iba a respetar mis tiempos. Pero duró poco. Porque días después volvió a lo mismo. Mensajes constantes. Detalles. Llamadas. Apariciones inesperadas. Recuerdo una situación puntual que me hizo abrir los ojos. Yo había mencionado casualmente que me gustaban unas galletas específicas que no encontraba hace tiempo. Semanas después apareció con una bolsa enorme llena exactamente de esas galletas. Y sí. Puede sonar tierno. Pero la forma en que recordaba absolutamente todo comenzó a asustarme. Sentía que me observaba demasiado. Como si analizara cada mínima cosa que decía. Y mientras más atención me daba, más ansiedad me generaba. Lo peor es que nadie entendía por qué me sentía así. Mis amigas decían, ojalá encontrarme a alguien así. Mi familia decía, se nota que te quiere mucho. Incluso yo me sentía culpable por incomodarme. Porque Bruno jamás hizo algo claramente malo. Nunca me gritó. Nunca me faltó el respeto. Nunca fue agresivo. Pero algo dentro mío seguía diciendo, esto no está bien. Y aprendí a escuchar esa sensación. Con el tiempo comencé a notar más cosas. Siempre quería saber dónde estaba. ¿Con quién estaba? ¿Qué hacía? No de forma controladora explícita. Sino disfrazado de preocupación. Y eso era precisamente lo complicado. Porque no podía señalar una acción concreta y decir, esto está mal. Era la acumulación de todo, la intensidad, la rapidez, la necesidad constante de atención. Finalmente decidí marcar límites mucho más claros. Le dije que necesitaba enfocarme en mí. Que no estaba preparada para algo emocionalmente intenso. Y aunque él dijo entender, noté que le afectó muchísimo. Los mensajes comenzaron a volverse más largos. Más sentimentales. Me decía que yo era diferente. Que nunca había conectado así con alguien. Que sentía paz conmigo. Y honestamente eso me asustó todavía más. Porque apenas llevábamos unos meses conociéndonos. No era normal sentir tanta dependencia emocional en tan poco tiempo. Entonces tomé una decisión. Alejarme. No bloquearlo. No pelear. Solo tomar distancia. Y durante un tiempo funcionó. Hablábamos menos. Él parecía más tranquilo. Yo me sentía más relajada. Hasta que ocurrió algo que terminó cambiando completamente mi percepción. Una tarde estaba saliendo del trabajo y vi a Bruno estacionado cerca. No era raro verlo ahí. Pero cuando me acerqué me dijo, sabía que hoy ibas a salir tarde. Y eso me desconcertó. Porque yo nunca se lo había dicho. Entonces me explicó que había escuchado una conversación mía con otro compañero. Y quizás parece algo mínimo. Pero en ese momento sentí una incomodidad enorme. Porque empecé a preguntarme cuántas cosas más observaba sin decirme. Después de eso empecé a tomar todavía más distancia. Y Bruno finalmente entendió. O al menos dejó de insistir. Con el tiempo dejamos de hablar casi por completo. Y honestamente sentí alivio. No porque fuera una mala persona. Sino porque toda la situación me había drenado emocionalmente. Meses después seguí pensando mucho en todo esto. Y llegué a una conclusión importante. A veces las personas no tienen malas intenciones. Pero eso no significa que todas sus conductas sean sanas. La intensidad también puede ser agotadora. Los regalos excesivos. La necesidad constante de atención. La dependencia emocional rápida. La falta de espacio.
Todo eso puede terminar generando ansiedad aunque venga disfrazado de cariño. Y creo que muchas personas no hablan de esto. Porque cuando alguien es atento automáticamente asumimos que es algo positivo. Pero las relaciones sanas también necesitan equilibrio. Necesitan tiempo. Necesitan espacio. Necesitan calma. No todo tiene que avanzar a 1000 por hora. Y tampoco deberíamos sentirnos culpables por alejarnos de situaciones que nos generan incomodidad. Incluso si la otra persona parece buena. Hoy ya pasó bastante tiempo desde todo eso. A veces todavía me pregunto si exageré. Pero luego recuerdo cómo me sentía en esa época. Ansiosa. Confundida. Agotada. Y entiendo que tomar distancia fue la decisión correcta. No guardo rencor. No odio a Bruno. De hecho, espero sinceramente que esté bien. Pero también espero que haya aprendido algo importante. El cariño no puede construirse a través de presión emocional. Y por más buenas intenciones que alguien tenga, cada persona necesita su propio espacio. Desde entonces aprendí muchísimo sobre límites. Aprendí que no debo ignorar mi intuición. Aprendí que sentir incomodidad ya es motivo suficiente para tomar distancia. Y aprendí que estar sola no es algo malo. A veces la tranquilidad vale muchísimo más que cualquier atención excesiva. Y quizás algunas personas lean esta historia y piensen: eso no es para tanto. Tal vez. Pero cuando eres tú quien vive una situación así día tras día, las pequeñas cosas empiezan a pesar. Los mensajes constantes. Las preguntas. La intensidad. La sensación de sentirte observada todo el tiempo. Todo eso termina acumulándose. Actualmente estoy mucho más tranquila. Volví a conectar con amistades. Retomé hobbies. Aprendí a disfrutar mi tiempo. Y aunque todavía me cuesta abrirme emocionalmente con nuevas personas, también entendí que no todas las historias tienen que terminar mal para enseñarte algo. A veces una experiencia simplemente llega para mostrarte qué cosas quieres, y cuáles definitivamente no. Si algo aprendí de toda esta historia es que las relaciones sanas no deberían sentirse como una obligación constante. No deberían generar ansiedad. No deberían hacerte sentir culpable por necesitar espacio. Y definitivamente no deberían avanzar más rápido de lo que tu corazón puede procesar. Así que si alguien está viviendo algo parecido, mi consejo es simple: escuchen su intuición. Porque a veces el cuerpo entiende cosas mucho antes que la mente. Y aunque muchas personas intenten convencerte de que estás exagerando, nadie más sabe cómo te sientes realmente. Por eso hoy, después de mucho tiempo, finalmente puedo mirar atrás y decir: no fue una historia de amor. Fue una experiencia que me enseñó la diferencia entre atención y obsesión. Y honestamente esa diferencia puede ser muchísimo más difícil de notar de lo que parece.